Hola, en este video nos vamos a enfocar en realizar las tablas que vamos a requerir para nuestro carrito de compras. Entonces la primera tabla que vamos a crear es la tabla del carrito, donde nos va a almacenar primero el ID del carrito, que va a ser un entero autoincrementable y que pues va a ser nuestra primary key. También vamos a tener un ID de usuario, que este es el que va a almacenar de la tabla de usuarios, que pues no debe ser nulo porque pues si hay un carrito tiene que haber un usuario. Tenemos que también almacenar la fecha de la creación de este carrito, pues en este caso es requerida. En el caso de ustedes deberían evaluar de los requerimientos que tienen en su IEEE 830 y pues le vamos a colocar que esa fecha de la creación sea de tipo DataTime, que por default sea la fecha en la que se habilita el carrito. Le vamos a tener una foreign key con el ID de usuario para que pues pueda acceder a la tabla de usuarios y que cree esta foreign key, que sería la conexión entre la tabla de usuarios y la del carrito. También vamos a tener una que va a ser la del detalle del carrito, una tabla que va a contener el ID del detalle, que también va a ser un entero autoincrementable, que va a ser su primary key. Y también vamos a tener el ID del carrito, que viene de la tabla que acabamos de crear, que va a ser un entero que no debe ser nulo. Vamos a traer el ID del producto desde nuestra tabla de productos, que tampoco debe ser nula, y la cantidad, que por default va a ser 1. Entonces aquí le vamos a colocar la foreign key, que sería la conexión con nuestra tabla de carrito, con el ID del carrito que viene de referencia de nuestra tabla carrito, con el ID del carrito, y también una foreign key que va a ser la conexión con nuestra tabla de productos. Entonces va a traer el ID del producto con la referencia de la tabla de productos con el ID del producto. Entonces aquí ya sería como nuestra tabla de detalle del carrito. Vamos a necesitar también otra tabla que va a almacenar las categorías de estos productos. Entonces le vamos a colocar ID categoría. Esto nos va a servir para filtrar más adelante nuestro carrito o nuestro catálogo. Entonces vamos a tener un autoincrementable primary key. Vamos a tener el nombre de la categoría, que va a ser un varchar de 100 caracteres y que no sea nulo. Le vamos a colocar una descripción que va a ser de tipo texto. Y listo, esto sería para esta tabla de categorías. Ahora vamos a utilizar también un alter table en productos y le vamos a agregar esas columnas de ID categoría, que ya sabemos que es un entero, y que también le agregue a esa misma tabla de productos una columna que va a ser la foreign key con el ID de categoría. Es decir, le estoy agregando esa columna y le estoy diciendo que también va a agregar que esa columna nueva va a ser un enlace con la tabla de categorías por medio del ID categoría. Entonces ahí ya estoy creando la foreign key. Y ahora entonces me falta también otra tabla que la voy a colocar acá como create table, órdenes, y le voy a colocar el ID de la orden, que va a ser un entero autoincrementable primary key. Le voy a colocar el ID del usuario, que es el entero que no va a ser nulo, la fecha, que va a ser por default la que está en el sistema, y también el estado, que va a ser un varchar. La voy a colocar de 50 caracteres. Es como para colocar el de pendiente, enviado y así. Entonces le voy a colocar que por default sea pendiente y que el total esté en decimal con 10 caracteres y pues con 2 decimales. Entonces también le voy a colocar acá el método del pago. Entonces esta tabla es la que ya me está almacenando cuando ya el cliente le dio comprar. El carrito es solamente como para dejarlo ahí antes de comprar. Entonces acá le voy a agregar que va a tener la referencia del pago
con un varchar de 100 caracteres. Listo. Y la fecha del pago, porque una cosa es la fecha en la que se hizo la orden y la otra es la fecha del pago. Y va a tener una foreign key que va a traer desde usuario el ID del usuario. Entonces acá en la tabla de usuarios con el ID del usuario, porque pues tiene que tener una conexión con esa tabla de usuarios para que se sepa la orden a quién pertenece. Entonces ahí ya finalizamos esa tabla y ahora vamos a crear una tabla que sea el detalle de la orden. Entonces vamos a tener un ID de detalle, un entero autoincrementable, un primary key que va a ser el ID de la orden, otra tabla que va a tener un entero que no sea nulo, porque pues tiene que estar conectada a la tabla que acabamos de crear. También tiene que estar conectada a la tabla de productos, tiene que tener la cantidad de qué es lo que se está ordenando, el precio unitario, que pues también le voy a decir que va a ser en decimal, y acá le voy a agregar también una foreign key que va a ser el ID de la orden que viene desde la tabla de órdenes y va a traer el ID de la orden. Otra foreign key que va a ser la del ID del producto que viene de la tabla de productos con el ID del producto. Y acá ya finalizaría esta tabla. Entonces nos queda la tabla del método de pago. Entonces create table método de pago y pues le va a colocar el ID del método autoincrementable, primary key, otra columna que va a ser la del nombre. Entonces acá digamos por ejemplo el ID de método 1 va a ser Neki, ¿sí? Entonces ahí ya sería como esta parte del nombre y la descripción. Entonces Neki por medio de Bancolombia, etcétera. Entonces ya acá finalizo esta tabla. Realmente esta es muy pequeñita, no necesita conexión con nada. Y voy a crear a la tabla de órdenes una columna que va a tener este ID de método que va a ser un entero y pues que va a tener también una columna que va a ser el ID del método. Entonces esto es para que tenga su conexión con la foreign key. ¿Por qué no lo creé antes cuando creé la de órdenes? Porque como aún no existía la tabla de método me iba a botar un error. Entonces ya ahora sí, cuando ya creé la tabla, ahora sí le creo su columna y le creo la conexión. Entonces estas serían todas las tablas para este carrito. Entonces nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Bye.